A ver, dentro de lo que es la valoración del paciente, surgió que el tema de transfusiones no estaba como muy claro, así que a modo repaso y profundizando en algunos aspectos, vamos a ver principalmente la clase de hoy, que se va a centralizar en los cuidados de enfermería y un poco interiorizarnos acerca de las transfusiones, ¿sí? Tenemos que saber que la seguridad y la eficacia de las transfusiones demanda políticas y procedimientos referentes a la administración de sangre destinados a evitar o reducir errores. Tenemos que siempre saber que este procedimiento es un procedimiento que va a generarse dentro de un marco seguro para el paciente, ¿sí? Esto va a depender directamente de la eficacia del hemocomponente a administrar. El paciente tiene que tener siempre un consentimiento firmado previo a la administración del hemocomponente. Y también el desarrollo de pautas requiere la participación del todo el personal involucrado en el acto transfusional, ¿sí? No solo es algo que incumbe al médico, al técnico en hemoterapia, sino que también al enfermero y a todo el equipo de salud digamos, en la atención directa del paciente a transfundirse. Esta imagen es para que podamos visualizar los elementos formes, ¿sí?, o figurados de la sangre y la proporción de los mismos. Es un tubo de ensayo donde se centrifugó la sangre entera y lo que se ve acá son la proporción de eritrocitos, que son los glóbulos rojos, las plaquetas, los leucocitos en menor medida y el plasma. Bueno, esta imagen es para que ustedes puedan visualizar cómo se utiliza o cuál es el requerimiento según las patologías de los hemocomponentes, ¿no? En traumatismos, incluyendo accidentes de tránsito o de tráfico, 2%. Pacientes de ortopedia, incluyendo fracturas y reemplazos articulares, un 10%. En pacientes operados, incluyendo corazón y quemaduras. Y pacientes, obviamente, con grandes extensiones de quemaduras, no utilizan mucha cantidad de sangre, sino más bien, digamos, hidrataciones. Pero un 18% es el requerimiento principal del total de hemocomponentes. El 4% pertenece a obstetricia, embarazadas primerizas y a niños, ¿sí? Obviamente recién nacidos. Enfermedades del corazón y del estómago riñón, 13%, 19% determinados tipos de anemia, donde se requiere como tratamiento la transfusión. Recuerden que el déficit de glóbulo rojo hace que haya una disminución del transporte de oxígeno, por lo que esto lleva a una poca oxigenación de los tejidos, ¿sí? Y el mayor porcentaje es, como el que vemos en la imagen, pertenece al 34% pacientes con enfermedades de tipo cancerígenas, cualquier tipo de cáncer, y enfermedades propias de la sangre, como habíamos hablado ayer en la clase. Por ejemplo, estos pacientes que vienen recurrentemente a transfundirse cada 20 días, ¿sí? Como por ejemplo la enfermedad de la talasemia, que es una enfermedad congénita, genética, ¿sí?, que hace el cuerpo, hemoliza su mismo glóbulo rojo, entonces viene recurrentemente a transfundirse glóbulos. Bien. Acá tenemos los distintos grupos y factores, ¿sí?, de sangre, como para repasar los grupos A, B, AB y 0. Y acá tenemos una tablita donde figura el tipo de sangre, puede donar a quiénes y puede recibir de quiénes, ¿sí?
Esto es a modo de ayuda de memoria para que ustedes puedan identificar rápidamente cuál puede ser el tipo de sangre, el tipo de grupo y factor de sangre que puede recibir su paciente según el grupo factor que sea histocompatible. Muy bien, acá en la terapia transfusional tenemos que saber que el objetivo de la transfusión siempre va a ser corregir un déficit orgánico de la sangre, ya sea una alteración cualitativa o cuantitativa, por medio de la introducción de un componente obtenido de un donante, ¿sí? En la circulación de un paciente, siguiendo obviamente las normas de seguridad transfusional. Siempre van a tener un consentimiento informado, siempre van a tener un hemograma previo, donde en este hemograma va a haber un recuento de glóbulos rojos, ¿sí? O de plaquetas, en el caso de encontrar algún déficit y que este paciente sea candidato a recibir una transfusión, es que nos referimos a esto como normas de seguridad transfusional: consentimiento informado, hemograma previo. Hay que compatibilizar el paciente, es decir, conocer grupo y factor, y siempre debe hacerse la transfusión en un ámbito clínico, esto quiere decir dentro de un hospital o en un quirófano. Pruebas pretransfusionales, ¿sí? Es lo que habíamos hablado hace un ratito, donde vamos a determinar el grupo, que va a ser A, B o 0 u O, ¿sí? Como quieran llamarlo, y el factor RH. Si va a estar presente es RH positivo y si está ausente es RH negativo. La detección de anticuerpos irregulares o prueba de compatibilidad entre receptor y unidad destinada. Siempre se hace una prueba de compatibilidad previo a la administración de este hemoderivado, ¿sí? Para ver si por ahí hubo un error de compatibilidad. Siempre se le saca una muestra muy pequeña al paciente y en la cama del paciente se hace esta prueba de compatibilidad rápidamente. Transfusión de glóbulos rojos. Mediante la transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados, es lo que significa esta sigla GRD, se intenta mejorar el transporte de oxígeno celular, de oxígeno de la sangre, permitiendo de este modo el mantenimiento de una adecuada oxigenación tisular. Los concentrados de glóbulos rojos desplasmatizados tienen un hematocrito entre 58 y 60%. Esto quiere decir que no netamente son 100% glóbulos rojos, sino que además tienen algunos aditivos y componentes agregados. Recuerden que uno de los conservantes presentes en el hemoderivado es el dimetilsulfóxido, ¿sí? El dimetilsulfóxido es un criopreservador, ¿sí? Todos los leucorreducidos, esto significa, o esto se busca, leucorreducir un hemocomponente para disminuir el riesgo de transmisión por CMV, que es el citomegalovirus, que en un paciente inmunocompetente no daría mayores significancias porque todos tenemos este citomegalovirus presente, pero en pacientes con inmunosupresión esto sería un riesgo o un tema importante. Es por esto que a los pacientes oncológicos o inmunosuprimidos los hemocomponentes, además de leucorreducidos, deben llegar irradiados, ¿sí? Esto es para disminuir la carga, digamos, bacteriana de estos hemocomponentes, ¿sí? Disminuir la carga de CMV, disminuir las reacciones febriles y la aloinmunización en pacientes politransfundidos, ¿sí? Los pacientes, a medida que se transfunden, generan en el sistema inmune como desconocen ese glóbulo rojo, por más que sea compatible, ¿sí? Lo desconocen y hacen una hemólisis en el caso de los glóbulos rojos o una lisis plaquetaria en el caso de las plaquetas. Bien, la transfusión de plaquetas, tenemos el pool de plaquetas,
que va el volumen va entre 250 y 400.000 plaquetas, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado de que para una transfusión de plaquetas necesito múltiples donantes, no es de un único donante, sino que por cada unidad son varios donantes transfundiendo plaquetas. Todos los concentrados de plaquetas deben estar leucorreducidos e irradiados para disminuir el riesgo de transmisión de CMV, citomegalovirus, reacciones febriles, disminuir el riesgo de enfermedad injerto versus huésped. Es esto donde el organismo reconoce este tejido, ¿sí? Porque tenemos que saber que la sangre es un tejido. Reconoce este tejido como algo que es ajeno al cuerpo y lo ataca. Lo ataca como con el sistema inmunológico y produce una lisis de estas plaquetas o glóbulos rojos y, digamos, queda como inefectiva la transfusión que se realizó. Bien, ¿cuál es el ritmo y la duración de cada transfusión? Bueno, tenemos que saber que la transfusión de los glóbulos rojos desplasmatizados inician a un ritmo de 10 mililitros hora. Esto quiere decir que durante 10 a 15 minutos va a iniciar con un ritmo lento de administración, ¿sí? Nuestro goteo, más allá de que tiene que terminar en un lapso de entre 3 y 4 horas, dijimos no menos de 2 horas y no más de 4 horas, ¿verdad? Debe iniciar con un ritmo lento. ¿Por qué? Porque yo necesito mirar al paciente en busca de efectos adversos, ¿sí? Una vez que yo observo que el paciente va tolerando bien el procedimiento, aumento leve y gradualmente el goteo de infusión, ¿sí? Hasta llegar a un goteo final como para graduar este goteo y que me termine en el lapso de 3 a 4 horas. Yo siempre tengo que mirar al paciente y no alcanza con mirarlo, yo tengo que controlarlo, ¿sí? Y valorarlo. ¿Cómo voy a valorarlo? A través del control de los signos vitales. ¿Cuándo voy a controlar los signos vitales? Antes del procedimiento, durante el procedimiento y posterior al procedimiento. Siempre tengo que tener un control de signos vitales previo para poder hacerlo comparativo con los otros, ¿sí? Comparativo con el control de signos vitales durante el procedimiento para ver si este paciente se pone más taquicárdico, más hipotenso, hipertenso, etc. Y voy a controlar no solo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura previo a la administración de glóbulos rojos. Recuerden que el paciente febril no se transfunde, ¿sí? Tiene que tener una temperatura menor a 37,5, ¿sí? Menor a 37,5, lo recomendable es 37 grados hasta 37,2, ¿sí? Para poder iniciar una transfusión. Si no, no puedo iniciar. Bien, entonces, con respecto a los controles de signos vitales, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura y saturación. 5 control de signos vitales, ¿sí? Bien, y recuerden que el paciente anémico, en el caso de la transfusión de glóbulos rojos, tiene poca tolerancia al ejercicio. ¿Por qué? Porque necesita mucho glóbulo rojo para la transmisión de este oxígeno. Entonces, a mayor requerimiento de algún ejercicio, bajar una escalera, subir una escalera, el paciente se agita, se cansa, se marea, ¿sí? Esto es la manifestación clínica de la anemia, de una anemia grave, ¿sí? Posterior a la transfusión, el paciente tiene más tolerancia al ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene más vehículo, tiene más glóbulo que estaría transportando más oxígeno hacia los órganos, ¿sí? Bueno, vamos con la transfusión de las plaquetas. Deben infundirse en hasta 90 minutos, ¿sí? No más de 90 minutos. Para evitar que pierda la acción del hemocomponente de forma lenta para evitar reacciones. Lo ideal es que hasta 90 minutos, ¿sí? 1 hora y media aproximadamente. ¿Puede pasar en media hora?
pueden pasar en media hora, ¿sí? Pero recuerden siempre iniciar con goteo lento para verificar, ¿sí?, la reacción de mi paciente, la tolerancia del procedimiento. Las transfusiones no deben sobrepasar las 4 horas de colocada, ya que se perderá la cadena de frío y aumentará el riesgo de contaminación bacteriana. Las transfusiones se deben administrar con un set adecuado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito de este set que tiene como la protección antimicrobiana, ¿sí? Para filtrar estos pirógenos que habíamos hablado un poquito el día de ayer. Entonces, nunca voy a utilizar un macro o un microgotero común para la infusión. ¿Sí? ¿Cómo voy a preparar mi bandeja? Recuerden, yo voy a preparar los avocat, bueno, barbijo, el antiséptico, voy a preparar un paralelo de solución fisiológica. Siempre voy a preparar un paralelo de solución fisiológica. ¿Por qué? Porque ante una reacción adversa, yo interrumpo, ¿sí? Interrumpo el goteo de la administración de este hemoderivado e inicio la infusión de la solución fisiológica, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a conectar a mi paciente a un monitor para parametrizar los controles de signos vitales o monitorizar los controles de signos vitales. Mi compañero va a ir a buscar ayuda, va a buscar al médico, yo le administro oxígeno a mi paciente, ¿sí? Si es que empieza con alguna reacción un poco más, digamos, que afecta a la respiración, ¿sí? O manifestada en dificultad respiratoria, porque puede ser una reacción adversa presente en piel nada más. Entonces, si mi paciente empieza a toser, a tener signos de dificultad respiratoria, la primera medida va a ser colocación de oxígeno, monitorización de este paciente y buscar ayuda. Dentro de la medicación que yo voy a tener preparada, siempre va a ser los antihistamínicos, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante cuáles son. Acá tenemos en otra foto un regulador de flujo. Esto significa que es como una ayuda, es una herramienta donde yo calibro la cantidad de mililitros hora que quiero que se infundan en mi paciente. Bien, acá tenemos una foto de lo que es el equipo desechable estéril para la administración del hemocomponente. Tenemos acá un hemocomponente ya con su filtro, acá con su guía de suero, y tenemos acá diferentes ejemplos de bolsas de sangre. Bueno, en las reacciones adversas transfusionales tenemos que saber que podemos tener presencias de signos y síntomas no deseados durante la transfusión del componente sanguíneo o posterior a la misma. Pueden manifestarse en forma inmediata, esto quiere decir dentro de las 24 horas, o de forma tardía, posterior a las 24 horas de la administración de la transfusión. O sea que posterior hasta 24 horas después se llaman reacciones adversas inmediatas, ¿sí? Y posterior a las 24 horas de administración se llaman reacciones tardías, ¿sí? Sabemos que ante cualquier sospecha de reacción transfusional inmediata, ¿sí? Y sobre todo durante el proceso transfusional, ¿sí? Lo que tenemos que hacer inmediatamente es interrumpir la transfusión, ¿sí? Bien.
Bien, y tenemos dos tipos de reacciones alérgicas o transfusionales, ¿sí? De origen inmunológico, que son las relacionadas con la inmunidad, y de origen no inmunológico como causales externas. Las de origen inmunológico tenemos a la reacción transfusional hemolítica, que es la lisis del glóbulo rojo, donde el cuerpo, ¿se acuerdan que habíamos dicho el sistema inmunológico reconoce como algo desconocido, como algo fuera del cuerpo y lo rompe, lo elimina, entonces pierde la efectividad de esa transfusión? Reacción transfusional febril, no hemolítica, o sea que tenemos una, no por la lisis o la hemólisis de este glóbulo rojo, se produce un síndrome inflamatorio que produce fiebre, sino que se produce fiebre y no hay lisis del glóbulo rojo. Y reacciones transfusionales alérgicas, como las que habíamos explicado hace un ratito, de reacciones alérgicas que son del tipo graves, ¿no? Donde están mediadas principalmente por el sistema inmunológico. Y también tenemos las reacciones inmediatas de origen no inmunológico, como la contaminación bacteriana y la sobrecarga circulatoria. Recuerden que la sobrecarga circulatoria se da en pacientes donde yo administro este hemoderivado, como por ejemplo el glóbulo rojo, en menos de 2 horas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que máximo 4 horas, mínimo de tiempo en 2 horas? La premedicación. Bueno, dentro de la premedicación, en aquellos pacientes que han sufrido una reacción transfusional previamente a la transfusión, es necesario premedicar unos 30 minutos antes, ya sea vía oral o endovenosa. Podemos utilizar la difenhidramina, que es el famoso Benadryl, que es la marca comercial, el Benadryl, pero la droga es difenhidramina, ¿sí? Difenhidramina. Y la hidrocortisona, ¿sí? Es otra droga que se utiliza para la reacción alérgica. Entonces tenemos estas dos drogas donde la que vamos a utilizar como primera medida ante la reacción alérgica aguda, ¿sí? Que yo necesito rápidamente, digamos, cortar la cascada de producción de histamina, voy a utilizar primero la hidrocortisona y luego la difenhidramina, ¿sí? Recuerden siempre esto, la hidrocortisona y la difenhidramina posterior, que es el famoso Benadryl. Una de las características que tiene el Benadryl es que produce sueño e hipotensión. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto antes de administrar. La dosis máxima de la difenhidramina es de 50 miligramos. La dosis es a 1 por kilo. El paciente pesa 50 kilos, le damos 50 miligramos. El paciente pesa 70 kilos, le damos 50 miligramos porque la dosis máxima es 50. ¿Sí? Bien, al igual que la hidrocortisona, la dosis máxima es 500 miligramos. No administramos más de 500 y la dosis por kilo es de 5 a 10 miligramos kilo la hidrocortisona, ¿sí? Entonces, nuestro paciente hace una reacción alérgica, nosotros vamos a tener un parámetro de control de signos vitales anterior al procedimiento, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es colocar oxígeno, si es una reacción alérgica grave donde el sistema respiratorio está comprometido. Vamos a monitorizar a nuestro paciente a través de un monitor multiparamétrico. Nuestro compañero, si es que está con nosotros, va a solicitar ayuda al médico. Si estamos solos, si estamos solos con un familiar, decimos al familiar que llame a nuestro compañero que es urgente,
¿sí? Si no, nos retiramos nosotros y pedimos ayuda. El primero que veamos, llama al médico, es una urgencia, ¿sí? Y volvemos con nuestro paciente. No abandonamos a nuestro paciente y nos vamos a buscar al médico hasta el comedor, ¿sí? No. Nos quedamos con nuestro paciente. ¿Y qué vamos a administrar primero? ¿Qué vamos a preparar previo a la indicación médica? ¿Sí? Hidrocortisona. Bien, una vez que administramos la hidrocortisona, obviamente va a ser endovenosa, obviamente chequeamos la dosis, la administramos en push, ¿sí? Y después la vamos con solución fisiológica, garantizando que esta droga llega al torrente sanguíneo. La difenhidramina se administra, ¿sí? La difenhidramina se administra en goteo, ¿sí? Y si el paciente no recibió previa medicación como la difenhidramina por haber tenido procesos o efectos adversos previos a la administración de este hemoderivado, en lo que vamos a utilizar el esquema es hidrocortisona primero y difenhidramina después, ¿sí? Bien, una vez que administramos esta premedicación o esta medicación en el momento del efecto adverso, lo que vamos a hacer es evaluar a nuestro paciente. ¿Cómo vamos a evaluar? Vamos a evaluar la entrada, bueno, volvemos a mirar los controles de signos vitales, donde vamos a valorar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, ¿sí? Vamos a valorar la entrada de aire de ese paciente, cómo está ingresando el aire. ¿Qué es lo que vamos a ocultar cuando valoremos el ingreso de aire o la ventilación en este paciente? El murmullo vesicular, ¿sí? Ese es ese ruido que se escucha como un soplido y tiene que ser simétrica. Entonces yo tengo que ocultar el hemicampo derecho, pulmonar derecho, y el hemicampo pulmonar izquierdo, ¿sí? Entonces yo tengo que garantizarme que el aire está ingresando como corresponde, ¿sí? Y que levemente los signos de reacción alérgica van a ir disminuyendo. Bien, esa es una forma de ir evaluando al paciente. Bien, recuerden que la premedicación se realizará independientemente al tipo de hemocomponente a transfundir. Eso quiere decir que si el paciente me dice, mira, yo soy alérgico porque a mí me dio alergia cuando me transfundieron glóbulos rojos, pero ahora quédate tranquilo porque me transfunden plaquetas, así que no pasa nada. No, son alérgicos, ¿sí? Los pacientes son alérgicos a los hemocomponentes, ¿sí? Recuerden que nadie es alérgico ni al glóbulo ni a la plaqueta, sino tenemos dos ramas, la inmunológica y la no inmunológica, entonces tenemos que saber que pueden hacer reacciones estos pacientes, ¿sí? No a los glóbulos ni a las plaquetas, sino a todo, a los hemocomponentes.